como fue, según tengo entendido, pero Dios te llamó a su obra, ¿verdad? Y ahora estás de tiempo completo en la iglesia. Siempre es un gusto darte la bienvenida, hermano. Adelante, el tiempo es tuyo. Gracias David, muchas gracias, en verdad es un privilegio para su servidor y bueno, ya me hizo favor el pastor David de presentarme. Simplemente soy servidor y amigo de todos ustedes, hermanos, estamos para servirles y muchas gracias por este valioso tiempo. Espero que se escuche bien, si no, con toda confianza avísenme para que nos podamos entender en esta clase. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a un tema precioso en estos tiempos en los que la iglesia necesita conocer cuáles son las características que bíblicamente encontramos de una iglesia sana. Es triste decir que hay iglesias enfermas. Es triste decir que hay iglesias que no crecen. Y si no crecen o no están sanas, ahí hay un problema. Todos nosotros pertenecemos a la iglesia. Es obvio que me estoy refiriendo a todos ustedes, a todos nosotros, que tenemos el honrosísimo privilegio de formar parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Yo apelo a que todos los estudiantes del Instituto Teológico son parte de Vida Nueva para el Mundo o son parte de alguna iglesia local a la que tú perteneces y bueno, nos reunimos para estudiar en el instituto la palabra de Dios, pero no puede haber cristianos sin pertenecer a una iglesia local. Así que hermanos, yo apelo a que esta plática, esta clase va dirigida a todos ustedes que son parte de la iglesia local a donde el Señor te ha colocado. Vamos a basar nuestro estudio en una iglesia que se encuentra en la región de Tesalónica. El apóstol Pablo ministró, predicó el evangelio, fue llevado por el Espíritu Santo a aquella región de Tesalónica. Esta región hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy es fácil en cualquier mapa poder ubicar cuál era la región de Tesalónica. Cuando Pablo llega a Tesalónica, estuvo en realidad un poco de tiempo porque se levantó una persecución feroz en contra del apóstol Pablo, precisamente por predicar el evangelio dentro de las sinagogas de Tesalónica. Esto provocó que Pablo saliera huyendo. Primero salió hacia la región de Berea y allí en Berea encontró un grupo de discípulos muy famosos, se hicieron famosos porque le pidieron a Pablo que demostrara con la Biblia o con las escrituras que lo que él estaba enseñando era verdad. Se les conoce como los famosos discípulos de Berea, que por cierto, todos nosotros debemos de parecernos a ellos, a esos discípulos que con las escrituras necesitamos revisar si la enseñanza que se nos imparte, si la predicación que escuchamos está fundamentada en las escrituras. Eso encontró Pablo huyendo de Tesalónica en la región de Berea. Posteriormente siguió su huida alejándose de Tesalónica porque en verdad fue una persecución a muerte contra el apóstol Pablo, y desde la región de Corinto la historia nos muestra que aproximadamente entre el año 50 al año 54, en ese lapso de tiempo, los historiadores bíblicos registran la permanencia de Pablo en la región de Corinto. Entonces salió huyendo de Tesalónica y ustedes en un mapa pueden trazar perfectamente todo el recorrido que hizo Pablo desde Tesalónica, pasando por Berea, hasta llegar a la famosa, también es famosa porque en la Biblia encontramos dos cartas también a esa región, en Corinto. Estamos en el año 50, aproximadamente al año 54, desde luego después de Cristo. En ese tiempo, Pablo desde Corinto, preocupado como todo pastor, Pablo tiene un corazón de pastor, está inquieto por conocer cuál es el estado en que están los hermanos de Tesalónica y envía a Timoteo para que pueda revisar personalmente Timoteo cómo se encuentra la iglesia,
que pues a pesar de que fue el poco tiempo que estuvo en Tesalónica, pues le agarró cariño. Así suele suceder con todos nosotros, ¿verdad? Cada que vamos a una iglesia, empezamos a ministrar en una iglesia, a servir en una iglesia, pues nos encariñamos de inmediato porque encontramos que el Señor tiene pueblo, el Señor tiene sus elegidos y nos encariñamos y empezamos a tener esa coinonía, esa armonía como hermanos. Y eso le pasó a Pablo, pero lamentablemente tuvo que salir corriendo, huyendo de Tesalónica por la persecución que se levantó en su contra. En ese contexto histórico estamos. Vamos a considerar cuáles son las características que Pablo nos muestra en la Biblia, en las cartas que precisamente escribe a la iglesia de Tesalónica, y también, por supuesto, lo vamos a revisar con la carta a Timoteo. Estas cartas, hermanos, son consideradas dentro de la clasificación de las cartas del Nuevo Testamento como cartas pastorales o cartas eclesiásticas. Las dos cartas que tenemos de Pablo escritas desde Corinto, desde allá las escribió por la persecución en la que tuvo que huir, y escribiendo estas cartas encontramos ese corazón del pastor. Por eso las cartas, por ejemplo, a Timoteo son cartas pastorales. Y las cartas de Tesalónica, las dos cartas de Tesalonicenses, son consideradas también como cartas eclesiásticas, aunque también encontramos algunas partes de escatología, porque Pablo, precisamente en las cartas a Tesalónica, nos habla del arrebatamiento de la iglesia, nos habla del día de la ira de Jehová, nos habla de la segunda venida de Cristo, etcétera. Esto hace que entonces tenga la peculiaridad las cartas de Tesalonicenses también como cartas escatológicas. Pero el tema de esta mañana son las marcas de una iglesia sana. Fíjense, hermanos, que es interesante cómo encontramos en la Biblia no iglesias perfectas. Nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero sí encontramos iglesias que tienden a ir hacia el crecimiento o que son sanas. No vamos a encontrar, repito, y esto es importante, que no vamos a encontrar iglesias perfectas, pero sí iglesias con un verdadero sentir de mejorar lo que está mal, de que son cartas donde se permite que el apóstol las esté exhortando para bien, o simplemente son cartas a donde no encontramos reproches o no encontramos tantos problemas o tantas cuestiones que atender. Hay algunas cartas por ahí que existen en el Nuevo Testamento. Una, por ejemplo, es la carta a Romanos. No sé si ustedes se han percatado, pero la carta del apóstol Pablo a los romanos no tiene ningún reproche. No encuentra Pablo nada de qué quejarse con la iglesia de Roma. Y conste que está en Roma. Es la capital del imperio, a donde ministraba, a donde trabajaba, a donde vivía el emperador. Y Roma se caracterizó por su inmoralidad, por su depravación, por ser una ciudad idólatra, pagana. Hasta el día de hoy, visitar Roma es espectacular, es asombroso mirar las ruinas, ¿verdad?, de lo que fue el vasto imperio romano, pero era una ciudad pagana, etcétera. Bueno, pues para sorpresa de todos nosotros, la iglesia de Roma, en la carta que Pablo escribe, que también no está Pablo en Roma, Pablo la escribe desde otra región, se cree también desde Corinto, no encuentra, no le reportan nada, no le reportan algo de qué reprochar. Y lo mismo pasa con las cartas a Tesalonicenses. Son iglesias preciosas que nos van a servir para nuestras iglesias, y ahí tenemos el diagnóstico, la radiografía de iglesias sanas y de iglesias en crecimiento. ¿Cuál sería el propósito? Si nosotros pudiéramos ser sinceros, ¿cuál sería el propósito detrás de las cartas a la iglesia de Tesalónica? El propósito sería una motivación a la misma iglesia por su buen desempeño cristiano. Pablo está motivado cuando recibe el reporte de Timoteo y Pablo se regocija, Pablo está
contentísimo de que el evangelio, de que la predicación del evangelio dio fruto en la región de Tesalónica, a pesar de la persecución que tuvo que enfrentar Pablo, y por eso salió de ahí. Entonces, hay una motivación por el buen desempeño cristiano hacia la iglesia de Tesalónica. Lo único que también hace Pablo aquí es alinear en los temas escatológicos y eclesiásticos, pero no encontramos reproches, no encontramos en realidad nada de qué jalarle las orejas, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica. Al contrario, Pablo está feliz, motivado ante el reporte que le envía Timoteo de cómo se encuentra la iglesia de Tesalónica. Así que hay una alabanza, si se me permite la expresión, hay un elogio del apóstol Pablo por la firmeza, por el crecimiento de esta iglesia que en medio de la persecución están creciendo y tienen el diagnóstico de ser una iglesia sana. Lo único que hace Pablo, lo que encontramos, si somos meticulosos revisando las dos cartas a Tesalonicenses, es corregir algunos pequeños errores eclesiásticos y escatológicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, los tesalonicenses pensaron que ya estaban en el periodo de la tribulación, pensaron que ya se quedaron en el rapto, pensaron que ya habían perdido la esperanza de irse con el Señor en el rapto. Entonces Pablo corrige, Pablo les dice lo que deben de entender por el arrebatamiento, lo que deben entender con el día de la ira de Jehová. Y Pablo les dice, no, espérenme, ustedes no están en el periodo de la tribulación. Esta tribulación que ustedes están teniendo es la persecución normal por ser cristianos, que hasta la fecha, pues todos nosotros tenemos. Nosotros, no está por demás decir, hermanos, que hay varias posturas en torno al tema del arrebatamiento de la iglesia. Comulgamos con la postura del premilenialismo futurista, que enseña que el rapto será antes del periodo de la tribulación. Creemos que Pablo está aclarando ese punto. No están en el periodo de la tribulación. La iglesia estaba sufriendo una persecución normal de la que Cristo había avisado, de la que los apóstoles ya estaban experimentando, pero no era el periodo de la tribulación. Así que Pablo les aclara en términos escatológicos qué es lo que estaban atravesando, qué va a pasar con el arrebatamiento de la iglesia, qué va a pasar cuando nos vayamos con el Señor y qué va a pasar con la segunda venida de Cristo. Son los pequeños errores que la iglesia tenía pensando que estaban atravesando el periodo de la tribulación. Pero fuera de eso, hermanos, el apóstol está asombrado de lo que ocurre en la región de Tesalónica, porque hay un progreso espiritual en esa iglesia. Vamos a revisar, vamos a abrir precisamente la carta. Acompáñenme, por favor, en la primera que escribió Pablo, por ejemplo, primera de Tesalonicenses. Vamos a revisar cómo es que Pablo detecta que hay un progreso espiritual en los hermanos de Tesalónica. Miren el capítulo 2, versículo 13. Hermano Antonio Rodríguez, ¿me escucha? Sí, A ver sí si lo me escucha el escucho. hermano. ¿Puede leer puede participar? ¿Puede leer la Biblia? Sí, claro, pastor. ¿Me ayuda con primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 14, por favor? Un momento, pastor. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver esta característica de la cual Pablo se alegra. Y miren lo que dice, miren lo que provoca su alegría. Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 14, hermano Toño, por favor. Sí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Lo Dios, escucho. ¿nos escucha? Bueno. Sí, sí se escucha. Ah,
por lo cual también nosotros... No lo escucho, no sé si sea mi audio o el audio del hermano. Pastor, sí se escucha, yo sí lo alcanzo a escuchar, yo que ha de ser tu audio, pastor. Sí, sí se escucha. Sí se escucha, pastor. Se escucha, pastor. Si quiere que otra persona lo lea, con mucho gusto, porque tengo algunos problemas de internet yo. La palabra del Señor dice así, por lo cual también nosotros, ya lo están leyendo. No. Sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Continúo? Sí. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Amén. Hermanos, tuvo que salir, abandonó por un momento el pastor Vitelio la reunión, pero ya está de vuelta. Adelante, Vitelio, ¿ya nos escuchas? Está silenciado, Vitelio. A ver, Listo, ahí estoy ya. te escuchamos. Sí, ahí te escuchas, pastor, ya te escuchas bien. Perdón, ahí estamos, ahí está tecnología, ahí estamos. A ver, hermano Toño, me leía Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 14, por favor. Sí, pastor, nada más que yo tengo ahorita problemas de internet. Nos hizo favor la hermana de leerlo. Ok, le escucho. Otra vez, por favor. A ver si ¿Sí lo pueden leer, por favor, otra si vez? me permite, yo lo leo. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Verso 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Muy bien, aquí encontramos algo muy interesante, como Pablo les dice, le damos gracias a Dios que ustedes recibieron no una palabra de hombre. Ya vieron que Pablo está consciente de que fue el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, no fue palabra de hombre, y eso lo recibió la iglesia de Tesalónica. Incluso en el versículo 14, Pablo les dice que son imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que estaban en toda la región de Judea porque han padecido. Pero en vez de ser una iglesia que se eche para atrás, es una iglesia que sigue para adelante. Es una iglesia que recibió el mensaje de la palabra de Dios como lo que es, no como palabra de hombre, sino como lo es la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículos del 19 al 20, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Hermanos, qué maravilloso que Pablo se exprese así de una iglesia. Ustedes son nuestro gozo, nuestra corona. ¿No lo sois ustedes delante de nuestro Señor? Pablo está feliz porque está viendo fruto de la predicación del evangelio en aquella región. En el capítulo 3, versículo 9, dice, por lo cual
¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de que les escriba. Ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. Ven, está esta carta llena de elogios. De alguna manera Pablo los está felicitando. No es necesario ni siquiera que les escriba del amor. Ustedes se aman perfectamente unos a otros. En su segunda carta, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos del 3 al 4, lo mismo. En una segunda carta, Pablo dice, capítulo 1, versículos del 3 al 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por vuestra fe, y ya vieron cómo dice Pablo ahí. ¿Sí alcanzan a leer qué dice segunda de Tesalonicenses 1:3? ¿Cómo va la fe? Segunda. Creciendo. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Creciendo. ¿Y el amor? Que todos y cada uno de vosotros abunda. El amor abunda para con los demás. Muy bien. Y vean el versículo 4. Versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. Yo, hermanito, Adelante. tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, no vayan a pensar que esta iglesia estaba en el paraíso, estaba en un oasis sin problemas. No. Lo que hace interesante esta iglesia es que en medio de tribulación, en medio de persecución, se encuentran estas características que sin duda, hermanos, habla de la sanidad de una iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos a ir detectando algunas características importantes de la iglesia de Tesalónica que nos van a ayudar a entender cómo es una iglesia sana. Por ejemplo, hay una responsabilidad de los líderes para con la congregación. Esa es una característica cuando tú encuentras en una iglesia esa responsabilidad, ese compromiso de parte del liderazgo de esa iglesia para con su congregación, proveyéndoles el alimento espiritual correcto, estando atendiendo sus necesidades, atendiendo quizás con ciertos ministerios a hermanos en necesidad, etcétera. Una iglesia que está sana habla de la responsabilidad que tienen sus líderes para con la iglesia. Esto lo detectamos en el capítulo 5. Vayan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 13. Vamos con el 13 primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Pablo, hablando precisamente de los que presiden, de liderazgo, dice, ténganlos en mucha estima, en mucho amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo les está exhortando que, dice el versículo 12, reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y también nos amonestan. Pablo le dice a esta iglesia, ténganlos en mucha estima, en amor por causa de la obra que desempeñan los líderes, los que presiden en la obra del Señor. En el capítulo 5, ahí mismo, vámonos al versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí hay una responsabilidad también de parte de la iglesia, ¿eh? Quiero que noten que aquí Pablo les está diciendo a la iglesia que entre todos nos alentemos, los que estamos de repente medio desanimados, los que se sienten débiles, los que son impacientes, pues hay que tener un poquito de paciencia con esos hermanos a los que precisamente hay que tenerles más paciencia. Todo eso habla, hermanos, del cariño de un pastor
dándole esos consejos, esas instrucciones a una iglesia sana, a una iglesia que no es necesario que le escriba que se amen, a una iglesia que en medio de persecución quiere Pablo simplemente animarlos a que sigan firmes y que tengamos en alta estima a nuestros pastores en nuestra iglesia. Pero también hay una responsabilidad de la congregación con sus líderes, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. En los versículos del 25 al 28, miren cómo va terminando la primera carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 25 al 28. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Sí? Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2, también casi al finalizar. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí, hermanos, encontramos una también responsabilidad de la congregación con sus líderes, y ya vieron cómo el énfasis de Pablo: oren por nosotros, oren para que la palabra del Señor siga corriendo, sea glorificada, así como lo es entre ustedes. Y me llama mucho el versículo 2 la atención. Estamos viviendo tiempos, si en ese entonces eran tiempos peligrosos, hoy estamos en tiempos muy peligrosos. Y vean el versículo 2, cómo termina segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Oren para que seamos librados de hombres perversos, de hombres malos, porque no de todos es la fe. Esa es la responsabilidad de la iglesia con sus líderes, de sostenerlos en oración, de tenerlos en estima y de seguirlos apoyando en su ministerio. Ahora, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículos del 16 al 22, habla de ese crecimiento que sin duda es una marca inequívoca de una iglesia sana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. De toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. En estos versículos, quiero que noten en esta exhortación que Pablo está haciendo al finalizar su primera carta, cómo notamos en realidad que es una iglesia a la que Pablo simplemente les está animando con estos consejos de que sigan siempre gozosos, de que no dejen de orar, de que le den gracias a Dios en todo. Y dice el versículo 19, no apaguéis al espíritu. Este versículo es muy interesante. No apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Hermanos, aquí se encuentra en versículos muy concretos cómo es el crecimiento espiritual de un cristiano. Y esta iglesia, Pablo anhelaba que siguieran creciendo espiritualmente, reteniendo lo bueno, examinando todo, reteniendo lo bueno y absteniéndose, por supuesto, de toda especie de mal. En el versículo 23 vamos viendo, ¿verdad?, este deseo del apóstol en su corazón de pastor, que el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser. Y este versículo en verdad es profundo, es muy interesante de revisar, porque aquí Pablo nos muestra
cómo es la composición, cómo está compuesto el ser humano en su totalidad. Dice espíritu, alma, cuerpo. Es un versículo que amerita ser estudiado con calma, porque hay diversas posturas teológicas en torno, no sé si ustedes seguramente han escuchado por ahí en alguna clase, la tricotomía o la dicotomía, ¿sí? Si somos espíritu, alma y cuerpo como tres aspectos diferentes, o están intercambiables el espíritu y el alma, y entonces estamos frente a una dicotomía, etcétera. No es el tema de esta clase, pero aquí se encuentra un versículo muy interesante de revisar, de cómo Pablo desea todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de esa santificación progresiva. Todos los días, es el deseo precioso del Señor de que sigamos creciendo. Y aquí se encuentra un versículo precioso de cómo el anhelo del apóstol Pablo es encontrar a hermanos en Cristo plenos en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. A ver, no sé si podemos interactuar un poquito con el chat. ¿Alguien quiere participar? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Sí, pastor, está muy claro, muy bien explicado. Gracias. Ok. Sí, pastor, Todo está bien, muy bien pastor, todo. gracias. Gracias. Muy bien. Pastor, Sí. perdón, no recuerdo qué es tricotomía. La dicotomía es una postura teológica que le enseña a usted que tenemos una parte material y una parte inmaterial. Y dentro de la inmaterial están intercambiables el espíritu y el alma. En la dicotomía no se hace una separación entre espíritu y alma. Lo ven como algo intercambiable en los pasajes de la Biblia. Es una postura teológica. A diferencia de la tricotomía, que sí separa el espíritu, el alma y el cuerpo en tres, y se estudian de manera separada. También en la dicotomía, pero para los que entienden la dicotomía, están intercambiables. A veces es lo mismo el espíritu que el alma. ¿Ok? No. Gracias, pastor. Otra pregunta, pastor, perdón. Sí. Aquí en la de Tesalonicenses 5 y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Pastor, algunos pastores nombran que somos salvos en el espíritu, pero que el alma la tenemos que salvar nosotros a través de nuestro comportamiento. ¿Qué hay de eso, pastor? Perdón. No, yo creo, hermano, que en el tema de la salvación nosotros no es por obras, ni siquiera nosotros podríamos hacer algo, ¿no? En la cuestión del alma. Yo creo que en la Biblia es clara la postura bíblica de que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Yo creo que toda la gloria la recibe el Señor en el tema de la salvación. No considero, porque entonces ya sería por nuestros méritos. Ya nosotros tendríamos algo de qué jactarnos. Bueno, Señor, pero pues yo tuve que hacer algo por mi alma o tratar por mi alma, y desde luego creo que no es esa la enseñanza de la Biblia. En la Biblia la salvación en todo nuestro ser es autoría del Señor. Solo Dios es el autor de nuestra salvación de manera completa, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Ok. Ahora, fíjense también en el capítulo 2 de esta primera carta, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice Pablo que llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, porque han padecido. Y dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Nos impiden hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
Pablo está recordando la persecución, la hostilidad que hay ante la persecución, pero es una iglesia que se mantiene firme. Vean el versículo 14. Ustedes, iglesia de Tesalónica, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea. Ustedes han padecido por los propios judíos las mismas cosas que las iglesias de Judea han padecido de los judíos. Y ahí Pablo está explicando, ¿verdad?, todo lo que pasó. A pesar de este contexto tan hostil de persecución, vemos que la iglesia está creciendo y fue sembrada de manera hermosa la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, es interesante que en medio de la persecución, Pablo elogia, Pablo está diciendo, son una iglesia que imitan a las iglesias de Dios en Cristo Jesús en otras regiones. En segunda de Tesalonicenses, también capítulo 3, encontramos vidas ordenadas. Pablo les está diciendo que vivan de una manera ordenada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y esto es una manera también de que el apóstol, por cuestión de tiempo, es segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 13. Pueden ustedes leerlo, hermanos, con calma, porque ahí se encuentra la exhortación del apóstol a cómo deben de llevar una vida ordenada. Por ejemplo, simplemente como alguna referencia, dice, por ejemplo, en el versículo 6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ustedes saben de qué manera debéis imitarnos, no anduvimos desordenadamente, no comimos en balde el pan, etcétera. Aquí en este contexto, en el versículo 10, está este famoso versículo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Simplemente les está exhortando a vivir vidas ordenadas. Este es el corazón, vuelvo a insistir, de un pastor hacia los hermanos que por ahí, ¿verdad?, anden causando algún desorden. Pablo, con amor, les está diciendo, pónganse a trabajar, pongan sus vidas en orden, deben de llevar una vida ordenada. Y por supuesto, habla de la disciplina. Hermanos, la disciplina es un tema importante dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, y del versículo 14 al versículo 15, dice, vamos a leer el versículo 14 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálenlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano. Necesitamos en la iglesia revisar con mucha claridad cómo debe de ser la disciplina en una iglesia. Y a ver, nada más por pura curiosidad, ¿alguien de ustedes me puede explicar con la Biblia qué hacemos cuando hay problemas en la iglesia bíblicamente para implementar la disciplina? Porque una iglesia sana pone en disciplina. Una iglesia sana pone disciplina. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es esta imposición de disciplina? Sí, pastor, más o menos. Primero se le llama la atención. A ver, explíqueme. A ver si no me equivoco, pastor, perdón. Primero se le llama la atención a él personalmente. Después, si no hace caso, pues ya se llama a 1, 2 o 3 testigos. Y si aún no se corrige, pues ya se le hace a la congregación, y si no, se le toma por gentil. Algo así me acordaba, pastor, no sé si estoy mal. ¿Tiene usted el fundamento bíblico? Sí, tiene usted una clara idea. Por ahí va. De hecho, son 4 pasos. Hay 4 pasos en la Biblia. ¿Alguien sabe el fundamento bíblico? El hermano efectivamente dio los primeros pasos, lo hizo muy bien.
pero necesito el fundamento bíblico. ¿Cuál sería Sí, el fundamento bíblico? el primero sería Gálatas 6:1, que dice, "Ay, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado". Y el otro sería Mateo 18, del 15 al 19, creo. Algo así. Muy bien, efectivamente, Itiel, ¿verdad te llamas? Sí, sí. Muy bien, Itiel. Ahí está, hermanos, la respuesta. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Miren, este pasaje hay que sabérselo de memoria, hay que saber cómo. Y conste que son las palabras de Cristo. Hermanos, ¿quién mejor que Cristo conoce cómo es su iglesia? ¿Quién mejor que Cristo sabe cómo debemos imponer la disciplina en la iglesia? Una iglesia sana pone en disciplina. Y miren lo hermoso de Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Yo pensé sinceramente darles este tema de la disciplina, pero mejor opté por darles este panorama de la iglesia de Tesalónica. Pero bueno, aquí me detengo un poquito porque en verdad es bien importante. Paso número 1. Dile a solas a tu hermano, a tu hermana que sientes que te hizo algo o que tú ves que está en pecado, así literal, díselo a solas. Ese es el primer paso y no lo estoy inventando. Lo dice Mateo 18, del 15 al 17. Primer paso. Si no te hace caso, dice Cristo, toma 2 testigos. Hay toda una explicación por qué dice Cristo en el capítulo 18, versículo 16. Si no te oye, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay toda una explicación de por qué estos testigos. Paso número 3, informarlo a la iglesia. Y número 4, es el último grado ya, el último grado. Les voy a dejar de tarea una palabrita, quizás algunos ya la han escuchado, otros quizás no. ¿Alguien sabe qué es el ostracismo? Ostracismo. Bueno, algunos teólogos ven en el 4º paso, cuando dice trátenlo como un incrédulo, ahí aplican algo que se conoce en algunas iglesias o en algunos libros de teología como el ostracismo. Ostracismo se escribe como ostra, sin H, ostra, sí, con C, sismo, con S al final. Exacto, ahí está en el chat. Gracias, Gus. Ostracismo. Este es el 4º paso. Ahí les dejo rapidito que ahorita seguramente antes de terminar la clase pueden investigar rápido qué es ostracismo. Pero hay 4 pasos en la disciplina que se debe de imponer en toda iglesia. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que tú vayas a solas, de que tomes testigos o de que lo informes a la iglesia? Restaurar. Restaurar. No es que la iglesia se convierta en un tribunal de inquisición o esos 2 o 3 testigos se conviertan en inquisidores para patearlo, condenarlo. No, no, no. Todo eso lleva un trasfondo de restauración. Ahí está nuestro hermano Antonio Rodríguez, muchas gracias en el chat. Está explicando qué significa esta palabra ostracismo. Y en verdad les digo, revisen, estudien, hermanos, estudien, por favor, cómo debe de imponerse la disciplina en una iglesia. ¿Ok? Porque, pues es prácticamente las características que notamos de una iglesia sana, cuando se impone la disciplina de manera bíblica. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Ya vieron que en el chat ya están poniendo qué es ostracismo para que lo revisen? Ok.
Ahora, una característica para ir terminando, inequívoca, de una iglesia sana, aparte de, pues, imponer la disciplina, hay varias características, ¿verdad? Pero en esta mañana, sin duda, tiene que ver con una sana doctrina. Una sana doctrina. ¿Alguien sabe qué palabra se usa en el hebreo y en el griego para la palabra doctrina? En un instituto teológico, tú estudias muchísima doctrina. En una predicación, escuchas, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de predicación, pero generalmente la predicación expositiva, la predicación de una iglesia sana, manejan doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la palabra hebrea para doctrina y qué significará? Se las voy a deletrear, ¿ok? L de Lalo, E de Enrique, C de Carlos, A, K de Kilo, J. Y póngale un acento en la E. ¿Alguien puede pronunciarlo, por favor? Lekaj. Eso en hebreo es doctrina. Ahí va lo que significa. Lo que se recibe. Lo que se recibe. Enseñanzas aceptadas. Instrucción o aprendizaje. Lo que se recibe, coma, enseñanzas aceptadas, coma, instrucción o aprendizaje. El Instituto Teológico está lleno de temas doctrinales, lekaj, lo que ustedes reciben, las enseñanzas que ustedes aceptan, la instrucción que se les está dando. Gracias, Gus. Ahí está en el chat. Nada más que es, a ver, Gus, otra vez en el chat, es L-E-C-A-K-J. Creo que por ahí faltaba una letrita. L-E-C-A-K-J y acento en la E. Lekaj. ¿Ok? En el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra didaje. Así se escribe en español. Didaje. Con J y acento en la última E. Didaje. Eso es doctrina en el Nuevo Testamento. Didaje. Pero en el español, nosotros hablamos español y decimos doctrina. Ah, lo que pasa es que la palabra doctrina viene del latín. Eso, gracias, hermana Lucía. Leka, eso es doctrina en hebreo. Y en Nuevo Testamento en griego, didaje. ¿Ok? Didaje, exacto. Ah, exactamente. De ahí palabras como didacta. Exactamente, Gus. Muchas gracias. Didaje. Pero en el español también, por la raíz latina, es la palabra docere, con C de Carlos, docere. Docere. De ahí viene la palabra docencia. Incluso la palabra doctor, no como médico, sino el doctor es aquel que está enseñado. Cuando alguien dice, como por ejemplo el pastor Armando Alducin, es doctor en teología. Ah, pues es que es alguien que está enseñado en teología. Eso es la palabra doctor. Viene de la palabra docere, de latín, docere, enseñar. Y la palabra doctor significa aquel que está enseñado. Es el máximo grado de estudios en cualquier universidad, el nivel del doctorado. Es aquel que está enseñado, exactamente, docere, de latín docere, y de ahí palabras como docencia o doctor. ¿Sí? No confundir con médico, ¿eh? No es lo mismo un doctor, no vayan a pensar que el pastor Armando es doctor en cardiología. Es otra cosa, doctor, porque es alguien que está enseñado. Eso significa, es un grado de estudios que él tiene, en este caso de teología. ¿Ok?
Es alguien docto, muy bien, docto en un tema, o sea que está enseñado en ese tema. Esto es interesante porque de ahí viene la palabra doctrina, ¿sí? Ahora, hermanos, pues es obvio que una sana doctrina es una característica de una iglesia sana, de una iglesia en crecimiento. Les voy a dar rápido para terminar en estos minutitos las implicaciones para la vida de una iglesia sana, basándonos precisamente en la carta de Pablo a Timoteo. La sana doctrina expone y confronta el pecado y la falsa doctrina. Fíjense lo importante que es una sana doctrina, porque la sana doctrina expone y confronta el pecado y la falsa doctrina. Primera de Timoteo, ahora vamos rápido a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Ahí es donde encontramos esta primera característica. La sana doctrina, ya saben la palabra doctrina del hebreo, lekaj, didaje, dosere, ¿de dónde viene esta palabra tan importante? Expone y confronta el pecado y por supuesto las falsas doctrinas. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11, ahí es donde Pablo nos está hablando precisamente de la sana doctrina. Vean el versículo 10, parte final. Versículo 10, parte final. Después de darnos toda una lista de ciertas conductas, ¿verdad? Transgresores, desobedientes, impíos, pecadores. Al final del versículo 10 ya vieron que dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esto es interesante. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es esa sana doctrina. La sana doctrina número 2 señala a un buen siervo de Jesucristo. Primera de Timoteo 4, versículo 6 y versículo 13. Primera de Timoteo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe, y miren ahí está, de la buena doctrina que has seguido, de la buena doctrina que has seguido, versículo 6, versículo 13 de este mismo capítulo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La sana doctrina, sin duda, habla de un buen siervo de Jesucristo. Primera de Timoteo 4, versículo 6 y versículo 13. La sana doctrina, hermanos, es una recompensa con doble honor para los ancianos, para los líderes, para los que enseñan la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La sana doctrina es una recompensa de doble honor para los ancianos o los que se dedican a la enseñanza, desde luego, de una sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina también... Por favor, pastor. Esta fue Primera de Timoteo 5:17. Gracias. Sí. Primera de Timoteo 5:17. Ahora, la sana doctrina se ajusta a la piedad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, ya vieron ahí, doctrina que es conforme la piedad. ¿Qué será eso de la doctrina conforme a la piedad? Pues es la doctrina, ¿verdad?, de cómo podemos nuestra vida ser de testimonio, nuestra vida cristiana, nuestra vida en un orden correcto delante de Dios.
¿sí? Última cita, ¿cuál fue, pastor? Primera de Timoteo, ¿qué? La de la ansiedad. 6:3. 6:3, gracias. Así es. La sana doctrina también está incluida en el ejemplo de los apóstoles a seguir. A seguir. La doctrina sana está incluida en el ejemplo de los mismos apóstoles. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo 3:10. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo tocante a este punto como un ejemplo. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es un ejemplo. Esto es hermoso de las generaciones nuevas que van y tienen que continuar con el ejemplo de predicar la sana doctrina. Está incluida en el ejemplo de los apóstoles y que se debe de seguir o de continuar. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10. La sana doctrina es fundamental para preparar a los pastores. Es fundamental. La sana doctrina es fundamental para preparar a los pastores. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Este versículo se lo saben de memoria, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo me habla de que la sana doctrina es fundamental para preparar a los pastores. Es un mandato para los predicadores. La sana doctrina, segunda de Timoteo, capítulo 4, del 2 al 4, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya vieron que dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es un mandato continuo para los predicadores. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4, y además es fundamental para preparar a los pastores. Y repito, es un mandato continuo para los predicadores. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4. ¿Sí? Y Tito, adelantito está Tito 1:9. En Tito 1:9, la sana doctrina es un requisito esencial para los líderes o para los ancianos. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9 me habla de que la sana doctrina es un requisito elemental para los ancianos. Esto es, en términos muy generales, características de una sana doctrina, que sin duda es una marca de varias que hay, muy característica de una iglesia sana y en crecimiento. Sin duda la iglesia de Tesalónica recibió una sana doctrina, se las impartió el apóstol Pablo, y ahí ven el resultado. Dios hizo una obra maravillosa en la región de Tesalónica con estas características de una iglesia sana y en crecimiento. Voy a recapitular rápidamente para terminar. La responsabilidad de los líderes con la iglesia, la responsabilidad de la congregación con sus líderes, el crecimiento de los creyentes, el que estén firmes en medio de la persecución, el que estén viviendo vidas ordenadas, en disciplinar a los miembros de una iglesia, son características de una iglesia sana, y estas características las vemos sin duda en la iglesia de Tesalónica. Y por supuesto, la parte doctrinal, por eso los quise llevar un poquito rápido a revisar qué implica la doctrina y qué importante es la sana doctrina en el contexto de una iglesia sana. Hay más características, hermanos. Me falta hablar de las misiones, me falta hablar de la oración, me falta hablar de la predicación expositiva, me falta hablar del discipulado, pero confío que todos ustedes pertenecen a iglesias que aman y que tienen ese orden con todas estas características.
Y si no, pues hay que orar mucho por nuestras iglesias, por nuestros pastores. Ya vimos la enorme responsabilidad que ellos tienen para que no se desvíen, ¿verdad?, de predicar y enseñar la palabra de Dios de manera correcta. Esto sería en términos generales, hermanos, en esta hora que me concedieron muy honradamente para estar con ustedes. Quedo a sus órdenes si hay algún comentario, alguna observación con respecto a estos puntos que hoy aprendimos de la iglesia de Tesalónica. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, para darle la